Me alegro que estén acá. Qué bueno que estén acá en Caleo, qué bueno que vengan a buscar, escuchar la voz de Dios para sus vidas con estos temas que son tan, pero tan importantes como el llamado de Dios para tu vida y la identidad que Dios quiere que vos tengas y que Dios quiere formar en vos. Y para mí esto es algo re importante, porque saben que fue también en campamentos donde yo comencé no solamente a formar mi identidad en Cristo, pero también fue en campamentos donde comencé a escuchar la voz de Dios referente a su voluntad para mi vida. Y eso fue algo que realmente marcó mucho mis años de adolescencia, ahí a partir de que tenía unos 13 años, más o menos. ¿Hay alguno que tenga 13? No, todos de ahí para arriba. ¿14? ¿15? ¿Sí? ¿No? Más o menos. 12. Impresionante, vos sos más inteligente que yo, así que seguramente Dios ya viene obrando y hablando en tu vida más todavía. Y saben que cuando yo estaba en esos campamentos también yo escuchaba muchísimas cosas y está bien que ustedes se comiencen a preguntar ¿qué voy a hacer de mi vida? Y si vos sos un adolescente, una chica o un chico que se está convencido de que sos un hijo o una hija de Dios, de que naciste de nuevo, claramente la pregunta de qué quiero hacer con mi vida está muy ligada a qué quiere Dios que yo haga con mi vida. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Más o menos por ahí? Bueno, es algo clave, amén. Sí, claro que sí. Entonces queremos nosotros preguntarle a Dios, ¿qué es lo que vos querés para mi vida? ¿Cuál es el llamado tuyo para mi vida? Entonces, tenemos esta gran pregunta del llamado de Dios para mi vida. ¿Qué es? ¿Qué es el llamado de Dios para mi vida? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es? ¿De qué es el llamado de Dios? Así, en términos generales. Nada, y hacía algo. Pero pueden tirar cualquier fruta, no pasa nada. ¿Eh? ¿Un motivo? ¿Quién habló? Allá. ¿Cómo es tu nombre? David, mirá. Por animarte a ser el primero que habló, agárrale un bombón. Impresionante. Así, por valiente. Pero ahora explícame, un motivo, ¿cómo un motivo? Una misión, un trabajo. Algo que Dios quiere que vos hagas. Excelente. ¿Y en qué áreas, en qué puede abarcar el llamado de Dios para nuestra vida, lo que Él quiere que nosotros hagamos? No, anímate, en serio, te prometo. Va a estar todo bien. Es que para mí era más como el mensaje que recibíamos para su voluntad para nosotros. Un mensaje que recibimos de Dios para poder hacer su voluntad. En nosotros. Excelente. ¿Qué más, Nau? Como hablar para las personas. Poder hablarle a las personas. Excelente, un llamado para poder hablarle a las personas. Buenísimo. Lo que Dios nos habla a nosotros, qué bueno que lo podamos compartir también, ¿verdad? Está muy bueno eso. ¿En qué áreas de nuestra vida puede abarcar el llamado de Dios? ¿Qué les parece? ¿Qué les suena? Yo les doy una pista, o por lo menos una idea, porque pueden ser muchas cosas. Eso, yo les dije cuando yo era adolescente comencé a buscar el llamado de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mi vida. Y una de las preguntas en las cuales yo quería escuchar la voz de Dios y que me dijera cuál era su voluntad para mi vida fue cuando conocí a una chica que se llamaba Paola en un campamento también. Muchas gracias. Bueno, el problema es que yo ni me acuerdo qué es lo que está ahí, no lo estoy viendo. Así que queda en las manos de... Hay unos versículos, después lo vamos viendo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que uno le pregunta a Dios, y capaz que ustedes no, pues son re espirituales y todas las cosas. Yo le preguntaba, Dios, ¿con quién querés que yo me case? Está bien que yo ahí me acerque a esta chica, que sí, que no, que más o menos. Y son de esas cosas. ¿Y qué otra pregunta más nosotros le hacemos a Dios para saber su llamado para nuestra vida? ¿Qué querés que qué? Que estudie, muy bien, que estudie, para después poder saber qué querés que haga qué. ¿Qué querés que? Trabaje, muy bien. Sí, bueno, eso es parte de escuchar también el llamado de Dios para tu vida, es entender que está bien trabajar y Dios quiere que trabajemos.
Pero yo sé que para algunos es un proceso y está bien, Dios nos habla revelación progresiva, no pasa nada. Entonces, hay muchas de esas preguntas que nosotros queremos. Dios, yo soy tu hijo, yo quiero hacer tu voluntad. Guíame, quiero escuchar el llamado de Dios para tu llamado para mi vida. Entonces, le voy a dar como esta definición cortita del llamado de Dios para nuestra vida, o qué es el llamado de Dios. El llamado de Dios no es otra cosa que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y saben que hay algo que es medio triste y complicado, que uno va conociendo a lo largo del tiempo, va conociendo gente, personas, algunos más jóvenes, otros más grandes, y cuando son más grandes te da un poco más de tristeza porque más tiempo fueron dejando pasar, que siempre tuvieron ganas de hacer cosas, pero nunca hicieron nada, porque siempre se quedaron ahí esperando, como, bueno, yo no sé cuál es el llamado de Dios para mi vida. Y no sé el llamado de Dios para mi vida, entonces me voy a quedar acá. Un día cuando el Señor ahí se abran las nubes y cae un rayo del cielo y escucho la voz que dice, este es el llamado de Dios para tu vida, viniendo de Metrópolis FM, 95.3. No, con esa voz, viste, de locutor de radio. Entonces, y hasta que no venga esa cosa tan clara, no, yo me voy a quedar quieto, mirá si hago algo que no toca hacer, mirá si me equivoco. Entonces quiero que hoy comencemos clarificando un poco cuál es la voluntad de Dios que es segura. Yo hoy, así te puedo traer así, palabra de Dios, te puedo decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida, seguro. Si vos tenías dudas, hoy de noche te puedo decir con la seguridad de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y además, quiero que te vayas con algunas herramientas de cómo vos poder seguir buscando la voluntad de Dios específica en cosas que yo no te voy a poder decir hoy, pero cosas que cómo vos podés seguir investigando, preguntándole a Dios y escuchando mejor su voz para esto. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que veamos unos 3, 4 versículos. Primero está en Romanos 1, y en Romanos 1, 6 y 7, y acá en el capítulo 1, en los primeros versículos, está el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de... ¿Dónde está la iglesia de la carta de los romanos? En Roma, impresionante. Muy bien, excelente. Mirá, ¿sabes qué? Te digo, pero él lo contestó. Muy bien, otro parado. Excelente, toma. Pero vean que no hay preguntas así, no hay respuestas, no se preocupen por contestar algo equivocado. En Roma, entonces, le está escribiendo y en los primeros versículos le está saludando, le está diciendo, lo está saludando, pero lo saluda de una forma muy, muy profunda. Y es que acá le está diciendo, entre las cuales están también ustedes, estoy agarrando una oración ya arrancada, pero le dice que ustedes fueron llamados a ser de Jesucristo. Opa, de una arrancamos y ya apareció la palabra llamados. ¿A qué fueron llamados? A ser de Jesucristo. Opa, interesante. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Excelente, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros. Es que copié mal el versículo, puse, vamos adelante, Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo, no importa, bueno. Pero mira que te dice, ahora nosotros podríamos decir, vieron que acá ya terminamos, le dije, el llamado de Dios para tu vida es que seas santo. Ya está, vamos redondeando, capaz que está pronta la cena y nos ahorramos un tiempo, ¿no? Allá Daniel y Jairo están re contentos porque están acostumbrados, yo predico como 1 hora en la iglesia, entonces dije, ya terminó, esto no es ni la introducción de la introducción. Pero bueno, ya que uno podría decir, bueno, todo bien, pero esto es un versículo que Pablo le está escribiendo solamente a los de la iglesia de... ¿Dónde dijimos que era? En Roma, muy bien. ¿Dónde dijiste? De Filipo, está buenísimo. Él está escuchando otra prédica, está en otro campamento. Y uno dice, bueno, pero eso seguramente se lo dijo a ellos, porque capaz que los conocía, capaz que él tenía así como una revelación especial de que los de Roma tenían que ser santos. ¿Será eso así? Bien, vamos a ver más versículos. Efesios, capítulo 1, o sea, también, vamos al arranque de... Alguien, a ver, milagrosamente sabe, la carta de Efesios era para una iglesia que estaba en la ciudad de
Éfeso, muy bien. Está, como lo contestaron varios al mismo tiempo, no hay premio porque no sé quién dárselo. Entonces, Efesios 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Opa, ahora son los de Roma, son los de Éfeso también. Estoy empezando a ver una conexión, un patrón. ¿Será que eso quizá también es para nosotros? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y también vamos a ver otro comienzo de carta, Primera de Corintios, que era una carta que se le escribió a la iglesia en Corinto. Muy bien, impresionante. Ya van agarrando ahí la onda. 1 Corintios 1, 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿qué dice ahí? ¿Lo pueden leer? Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y acá aparece otra cosa interesante que le vamos a agregar. Primero, ya le dice lo mismo a 3 iglesias, o sea que podemos asumir ya que este ser llamados a ser santos es para todos los que son, ¿qué? Creyente, hijo de Dios. Todo el que sea un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, tiene el llamado de parte de Dios de ser santo. Pero acá, en 1 Corintios 1:2, le agrega una cosa que es llamativa. Porque vieron que primero dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, ¿a alguien le parece medio raro esto? Porque me dice, pará, me está diciendo que soy llamado a ser santo, pero también me acaba de decir que yo ya fui santificado. ¿Qué será esto? Y esto tiene que ver con esto de que nos decía en el versículo anterior que vimos, en Romanos 1, sé que fuimos llamados a ser de Jesucristo. Y en Jesucristo, en lo que Jesús, si vos sos un hijo, una hija de Dios, en el confiar en lo que Él hizo en la cruz, por vos y por mí, para perdonar nuestros pecados, la palabra de Dios dice que fuimos justificados y que también fuimos perdonados, fuimos limpiados de nuestros pecados, fuimos apartados, separados de Dios, que es lo que significa la palabra santo, es ser apartado para Dios. Y eso ya pasó en el momento en el que nosotros nos entregamos a Jesús. O sea que ya fuimos santificados en Él, pero también somos llamados a ahora vivir nosotros, no solamente espiritualmente lo que pasó en nuestro corazón, el Espíritu Santo cuando vino a nosotros y nos perdonó, sino que nosotros tenemos un llamamiento de vivir de esa manera, de vivir así santos. Bueno, en otros pasajes el apóstol Pablo dice, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Y cuál es ese llamamiento? Es el llamamiento a pertenecer a Cristo Jesús, es el llamamiento a ser sus hijos, es el llamamiento a ser santos y vivan de una manera digna. ¿Qué significa? Una manera coherente, una manera que tenga lógica. Dice, si ustedes son hijos de Dios, entonces vivan como hijos de Dios. Y tenemos que entender que ese para vos y para mí es nuestro llamado principal. Entonces, por eso es que hoy te digo de que vos y yo podemos estar seguros cuando nos preguntamos ¿cuál es el llamado de Dios para mi vida? ¿Dónde tenemos que arrancar? Tenemos que arrancar en lo que está más claro de todos. Hay lugar y hay momento para que en algún momento de tu vida Dios te hable de una manera específica y vos capaz que tenés que elegir entre dos cosas, tenés que elegir algo y que Dios te pueda hablar de una manera específica. Pero eso no va a pasar si vos no tenés claro primero la importancia y la necesidad de cumplir tu primer llamamiento, que es el de ser santos. Miren qué tremendo, uno más. 1 Tesalonicenses 4:3. Vieron que dijimos que el llamado de Dios no es otra cosa que empieza con B corta, la voluntad, muy bien, de Dios para nuestra vida. Entonces miren qué interesante, 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten de fornicación o de pecado sexual. Porque justamente les venía hablando de ese tema y de varias cosas más también les va a decir. Pero dice, bueno, si vos querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, si vos querés saber cuál es el llamado de Dios para tu vida, venimos hablando de que caleo, el énfasis de caleo, ¿cuál es? Que lo dijo Darwin hoy al arrancar. ¿En qué queremos en todos los caleos estar profundizando?
La voluntad de Dios y el llamado, sí, pero además en relación a nuestro servicio, vocación, trabajo, ¿verdad? ¿O lo estoy inventando? ¿No? ¿Sí? Muy bien. No, porque hasta los de Teach Beyond los vi ahí dudando. Dice, no sé, el Señor le reveló una misión y visión para Caleo que nosotros no sabíamos. Pero no, se ve que no escuché tan mal. Entonces, cuando vos te sigas haciendo todas esas preguntas, el primer filtro que vos te tenés que hacer es, ¿estoy yo contestando, estoy yo actuando, me estoy moviendo hacia mi primer llamado central y principal, que es el de vivir de una manera santa, una manera apartada del pecado, una manera separado para Dios, purificado, santificado para Dios? Y eso tiene un par de consecuencias. Vamos a empezar a ponernos más prácticos, ¿no? Primero arrancamos en lo que la palabra de Dios es bien clara sobre nuestro llamado, y ahora vamos a empezar a poner un poquito más prácticos. Entonces, imagínate, dijimos, a ver, ¿quién me tira una pregunta sobre que vos te puedas hacer sobre el llamado de Dios para tu vida? Sin ser santo, que eso ya lo sabemos. ¿Cómo? ¿Qué es Dios para mí? Bueno, bien, pero eso justamente es algo sobre quién es Dios para mí, pero no tanto de lo que Él quiere que yo haga. Es para que yo vaya a servir a Dios, es muy importante tener claro quién es Dios para mí. ¿Pero qué más puede ser? Sí. ¿Cuál es mi misión acá en la tierra? Porque... Tremendo. Y mira, es así, otro. ¿Cuál es? ¿Vos ya te di uno o no? ¿No? Ah, muy bien. Por eso contestaba todas las preguntas. Ahora no me contesta más. No, ¿cuál es mi misión acá en la tierra? Esa es como la gran pregunta paraguas, ¿no? Dentro de esas misiones puede entrar esto, ¿no? De qué tengo que estudiar, qué voy a trabajar, cómo voy a servir en la iglesia, cuáles son mis dones, mis talentos, con quién me voy a casar, cuántos hijos quiero tener, en cuáles hobbies voy a pasar tiempo, con cuáles amigos me tengo que juntar, con cuáles no. Todas esas cosas específicas tienen que ver con esa gran pregunta de cuál es la misión de Dios para mí acá en la tierra. Es algo importantísimo. Entonces, de estos versículos que vemos nosotros ahora, y acá va a quedar acá, para que nos acordemos que la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Es más, miren qué cortito. Vamos a olvidar nuestra segunda parte. La primera parte, a ver si nos la aprendemos de memoria. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bueno, y si yo, no es muy difícil para mí tapar el proyector, pero si yo lo tapo acá, a ver si se lo aprende de memoria, pues... Muy bien, impresionante, ya, así, el método Ilben se lo aprendió enseguida. Entonces, si nosotros nos acordamos siempre esto primero, cuando vos te hagas preguntas específicas sobre el llamado de Dios para tu vida y sobre la voluntad de Dios para tu vida, tiene dos consecuencias bien especiales. Acordarte de que Dios quiere antes que nada que vos vivas de una manera santa para Él. Lo primero es que podemos estar completamente seguros de que Dios nunca nos guiará a tomar una decisión que implique desobedecer su palabra. Entonces, perdón que siempre vaya al mismo tema, ¿no? Pero a todos los adolescentes nos pasó, ¿no? Por lo menos los adolescentes estamos en la iglesia. Llega un punto, por más que vos estés en todas las reuniones de adolescentes y todo lo demás, en algún momento te va a gustar una chica que no es cristiana y que no es de la iglesia. Y mire, yo me he cansado de escuchar justificaciones, razones, maneras, vueltas. Parece que están jugando al ajedrez 4D, de encontrar las razones por las cuales justo para mí no pasa nada. Y va a estar todo bien. Y yo te aseguro que de acá a 3 meses, 4 días y 3 horas se va a convertir, porque nosotros vamos a empezar a salir y yo le voy a evangelizar y todo lo demás. Si vos querés saber si eso puede ser la voluntad de Dios para tu vida o no, acordate que la voluntad más clara de Dios para tu vida es tu santificación. Por lo tanto, Dios quiere que vos puedas obedecerlo a Él y a su palabra. Por lo tanto, la voluntad de Dios, el llamado de Dios para tu vida nunca puede ser algo en lo cual vos lo termines desobedeciendo. Lo mismo puede pasar con alguna cosa, por ejemplo,
en opciones de trabajo. Algunos de ustedes capaz ya han empezado a trabajar o han tenido alguna experiencia laboral. Y, ¿cómo? Tengo 12 años nomás. Claro, vos no, pero mira, es el momento para que vos escuches estas cosas, las guardes en tu corazón, y cuando vayas a empezar a trabajar, ahí, mirá todo lo que me acuerdo de Caleo. Y entonces, cuando vayas a tener tu primer trabajo, yo me acuerdo, mirá, yo tuve un primer trabajo, a ver, ¿fue el primero? No, no fue el primero, fue el primer trabajo así como, yo trabajé de adolescente. Yo era animador de cumpleaños infantiles en salones de fiesta. ¿Cómo la ves? Chan, 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 chan. Y todo el mundo me preguntaba, ¿pero sos payaso? No, no soy payaso, soy animador, es diferente, es un insulto. Pero después más adelante, cuando salí del liceo, el primer lugar en el cual fui a trabajar en un lugar de ventas. Y era un lugar de ventas de cursos de informática. Pero después de un par de meses de estar ahí, en realidad un poquito antes, me di cuenta que el lugar era casi una estafa. Era casi una estafa el lugar, porque parecía que el negocio era la escuela de cursos de informática y nosotros simplemente estamos vendiendo cursos, pero era al revés, el negocio era vender algo. Y la excusa era inventar unos cursos de informática que eran cualquier cosa y la forma en la que vos te guiaban a vender los cursos y todo lo demás era para forzar a que gente que realmente no podía pagarlo se comprometiera a pagar con tarjeta o se metiera en deudas y vos te enseñaban prácticamente a manipular a la gente para que dijera que sí. Entonces yo me empecé a sentir mal, a medida que me empecé a dar cuenta en lo que estaba metido. Entonces, ¿sería el llamado de Dios para mi vida que yo me quedara ahí, siguiera trabajando, siguiera ahorrando para después poder hacer un viaje de misiones? Difícil. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por lo tanto, ese filtro de realmente en lo que yo me quiero meter, en esto que a mí, esta oportunidad que se me abrió, ¿es algo que realmente va a honrar a Dios? ¿O es algo que me va a meter en más problemas? Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que considerar. Tenemos que estar completamente seguros de que Dios nunca nos guiará a tomar una decisión que implique desobedecer su palabra. La segunda cosa, es importante ver cómo la obediencia en las cosas claras, ¿qué es una cosa clara? ¿Que Dios quiere? Nuestra santificación. Que Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros conozcamos más a Dios, que nosotros obedezcamos su palabra, que nosotros nos alejemos del pecado, que nosotros busquemos lo bueno. Entonces es importante ver cómo la obediencia en las cosas claras nos hace crecer en sabiduría para comprender cómo seguir a Dios también en las cosas más difíciles de entender. Entonces, ¿a qué voy esto? Esto es un tema de práctica, de ejercitar, de ir sacando, de ir afinando un poco el oído, ¿no? Entonces, si vos y yo nos proponemos decir, yo tengo claro que el llamado de Dios para mi vida es que yo viva para Él, que yo le obedezca. Y yo me encargo de que las cosas que yo tengo claras en la palabra de Dios, que yo tengo que hacer o las que no tengo que hacer, voy a seguir eso. Eso me va entrenando a yo hacer la voluntad de Dios constantemente. Me va entrenando para que cuando se aparezca una oportunidad en la cual quizás no sé qué hacer, capaz que me gusta estudiar, no sé, informática, no sé, programación, pero capaz que también me gusta estudiar, no sé, yo soy fotógrafo, me gusta estudiar fotografía. ¿Y cuál de las dos cosas honra más a Dios? Y no tengo idea, no sé, depende de lo que vayas a hacer con eso. Yo no voy a decir que no, en algún caso puede pasar, pero es muy raro que alguna persona, así, eso, Dios te manda un mensaje del cielo y no sé, no hay ningún versículo que tenga la palabra fotografía. ¿Cómo voy a encontrar algo que Dios me diga sobre eso? Pero si vos ejercitás tu espíritu, vos ejercitás tu voluntad en buscar constantemente obedecer la voluntad de Dios para tu vida clara, las cosas que están claras en la palabra de Dios sobre lo que Él quiere que vos hagas y lo que no hagas, eso también te va a ir afinando a poder tomar decisiones correctas después, a poder tomar decisiones más sabias,
Mirá este par de versículos que, mirá qué interesante esto, cómo en la palabra de Dios se relaciona la obediencia con la sabiduría. En Job 28:28 dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Opa, tremendo. Y este concepto aparece también en todo Proverbios, ¿no? El temor del Señor, que el temor del Señor tiene que ver con obedecer, tiene que ver con darme cuenta que Dios es tan grande, Dios es tan infinito, Dios es tan genial, que toda mi vida tiene que estar completamente dedicada a Él. Quizá no sé cómo, capaz que no sé eso, tengo que saber cómo voy a dedicar mi vida a Él, pero si yo tengo eso claro, dice, eso es sabiduría. Y el apartarse del mal, inteligencia. Opa, pues capaz que tenés 4 bajas. Pero si te apartás del mal, mamá, papá, soy inteligente. Mire, o Romanos 12:2, que este es un versículo bastante más conocido también. Dice, no se conformen a este siglo, ¿se acuerdan, no? Dice, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Y nosotros andamos cuando pensamos en el llamado de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuáles son mis dones, mis talentos, en qué ministerio de la iglesia voy a estar, dónde me veo de acá a 10 años, cómo ya me metí a hacer esta carrera, pero no sé realmente cómo voy a servir a Dios con esta carrera. Y preguntamos cuál es la voluntad de Dios buena y agradable y perfecta para nuestra vida, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es su llamado para mí. Pero nosotros no estamos trabajando en renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, en buscar que la palabra de Dios nos sature, nos llenemos de la palabra de Dios, para que de esa manera estemos más sintonizados, estemos más afinados con poder entender la voluntad y el llamado de Dios para nuestra vida. Entonces dijimos, el llamado de Dios nunca te va a llevar a desobedecer tu palabra. Y lo siguiente es, la obediencia nos lleva a tener una mejor comprensión del llamado específico de Dios para tu vida. Esto está tremendo, ¿no? Entonces ahora, ¿por qué? Una pregunta a ver si les parece razonable, ¿no? ¿Por qué Dios revelaría su voluntad acerca de algo más relativamente, no sé, trivial? Ah, claro, sí, Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que le obedezcamos, claro, no, pero yo quiero que Él me diga algo más específico. Como ser santo, ¿y por qué Él no nos revela cosas más específicas? Esto, como con quién me tengo que casar, dónde trabajar, cómo estudiar, qué hacer, con qué gente juntarme, todas estas cosas venimos hablando. ¿Dónde servir? Miren, hay un autor que se llama Kevin DeYoung, que miren lo que dice. Los temas más importantes para Dios, por lo tanto en lo que Él va a hacer un énfasis en revelarse y mostrarse a nosotros, los temas más importantes para Dios son la pureza moral, la lealtad a su palabra, la compasión, el gozo, nuestro testimonio, como decía hoy Nahuel ahí, el poder hablarle a otros, la fidelidad, la hospitalidad, el amor, la adoración, la fe. Estas son sus grandes preocupaciones. El problema es que tendemos a enfocar más nuestra atención en cualquier otra cosa. Nos obsesionamos con las cosas que Dios no ha mencionado y quizá nunca menciones, mientras que por el contrario pasamos poco tiempo en las cosas que Dios ya nos ha revelado en la Biblia. Entonces Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en esto, en poder crecer, en poder madurar, en poder formar el carácter de Cristo en nosotros. Y por esto, este es el punto de conexión más claro con el tema de la identidad que van a estar hablando con Krause. Porque la santificación tiene que ver con ese formar a Cristo en nosotros y por lo tanto también que nuestra identidad esté cada vez más firme. Si tu identidad está firme, aunque no voy a predicar lo que va a hablar él, ¿no? Pero eso va a hacer que después cualquiera que venga y te diga una pregunta o te cuestione algo, no te va a hacer dudar de toda tu vida, de todo tu llamado y de todo tu propósito. Porque vos tenés claro quién sos. Y quién sos no solamente por lo que haces
o por lo que otros te dicen, sino vos tenés claro quién sos por lo que Dios dice de vos. Y eso te va a poder permitir mantenerte firme en tu llamado y en las puertas que Dios va abriendo en tu vida. Y por eso le decía hoy que hay gente que a veces pasa toda su vida y nunca hacen nada, porque se quedaron ahí esperando a ver que Dios me hable claramente lo que Él quiere que yo haga. ¿Por qué? Pues no quieren tomar riesgos. Y el descubrir la voluntad de Dios específica, ahora sí estoy hablando de cosas específicas, descubrir el llamado de Dios para tu vida en cosas bien específicas, puede haber 2, 3, algunos momentos, quizá algunas personas especiales, no sé, 10 momentos en tu vida, donde claramente toda la lógica decía la puerta 1 y Dios de alguna manera media sobrenatural te dijo no, es por este otro lado. Pero por lo general, tu vida se va a tratar de ir caminando, buscando honrar a Dios y vas a tener 2 o 3 puertas de oportunidades hacia las cuales avanzar. Y pararte y preguntarte, bueno, ¿en cuáles de estas opciones yo voy a poder honrar más a Dios? ¿En cuáles de estas cosas yo voy a poder glorificarlo más a Él? ¿En cuáles de estas cosas van a servir para formar mejor mi carácter? ¿En cuáles de estas cosas yo voy a poder reflejar más a Dios? Y además, ¿en cuáles de estas cosas Dios ha puesto intereses en mí, inclinaciones en mi corazón, que no son pecaminosas, que son buenas, que vienen de Él? Y evaluando esas cosas, eso es recibir la dirección y el llamado de Dios también en tu vida. Y a medida uno va aprendiendo y se va viviendo eso, cada vez vas a poder tomar decisiones con más paz. Sin necesitar que venga alguien así y te diga, mirá, te traigo una profecía para tu vida y hace esto y lo otro. Yo qué sé, capaz que un día pasa, está genial. A mí me ha pasado momentos que hay personas que me han dicho cosas muy claras. Ya les digo, tuve un momento también donde todo pintaba. Nosotros, les voy a contar ahí para que sepan específicamente. Nosotros tuvimos hace unos años con mi esposa, estábamos convencidos que Dios quería que nos fuéramos como misioneros al Medio Oriente. Al punto que nos fuimos para allá, fuimos a Jordania, hicimos un viaje a Jordania y estuvimos ahí un mes y pico, conociendo el lugar y todo, y preparando todo para después poder irnos a vivir ahí. Y ahí yo les aseguro, todo esto lógico que yo les digo, cerraba perfecto. Nos encantó la gente que conocimos, tanto los jordanos, pero también los misioneros con los que estuvimos ahí. Nos encantó el trabajo que había para hacer. La cultura, que a veces te dice, uy, el mundo musulmán, qué cosa muy difícil, que la cultura, que esto. Bueno, nos encantó ahí, la pasamos bárbaro, conocimos un montón de gente, nos divertimos. Sabíamos que podíamos encajar muy bien. Muchas cosas, todo parecía lógicamente genial. Pero esa fue una de las ocasiones donde Dios, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nos empezó una y otra vez a decir, este no es el lugar y este no es el tiempo. Este no es el lugar y este no es el tiempo. Sin hablarlo con mi esposa. Y después, en un momento, cuando nos pusimos a evaluar el viaje y a conversar, teníamos un poquito de miedo, porque todo parecía que sí, que teníamos que irnos. Teníamos un poquito de miedo de decir lo que veníamos sintiendo. Y cuando lo dijimos y los dos veníamos sintiendo lo mismo, fue como, no estoy loco, realmente era Dios hablándonos. Entonces, hay momentos donde te pueden pasar cosas de esas y te van a pasar cosas así. Pero la clave es que cuando eso te pase, es Dios el que se va a encargar de dejártelo claro. No es que tenés que, no sé, hacer alguna cábala, ¿viste? Dejar no sé, los campeones afuera del cuarto y a ver si te aparece una cartita, ¿viste? Abajo. No sé, no tiene nada que ver con eso. Sino es decir, bueno, lo que es claro en la palabra de Dios es que Él quiere mi santificación. Él quiere que yo lo agrade, Él quiere que yo lo sirva. Entonces, ¿cómo puedo yo dedicar toda mi vida, todas mis energías a servirlo? Y ahí voy a poder ir descubriendo eso. ¿A cuántos de ustedes les han hablado a veces o han hablado en la iglesia de los dones espirituales y de los talentos? ¿Sí? ¿La han hablado? Yo hace poco tuve una tremenda clase con Krause sobre eso. ¿Sabes cuál es la mejor manera de descubrir cuál es tu don espiritual? La mejor manera es poniéndote a servir en todo lo que puedas. Dedícale toda tu vida a Dios. No digas, no sé, ahora bueno, en ningún momento de tu vida digas, yo no tengo el don de servicio. Así que vengan y sírvanme a mí porque yo voy a dedicarme a hacer otra cosa.
Yo tengo el don espiritual de la queja, entonces me voy a dedicar a eso. No, serví. Yo no sé si tengo el don espiritual de la hospitalidad. Sé hospitalable. Esa es la palabra, no me acuerdo. Después, sé hospitalario. Muy bien, hospitalario. Yo no sé si... Mirá, algo que todos no creemos que tenemos el don de la generosidad. Yo no creo que sea generoso. Así que, no, yo ahí está, el diezmo y no mucho más. Y usted que es un adolescente, no, yo ni trabajo, así que ni me pida. Pero busca ser generoso con todo tu corazón porque Dios le pide eso a todos sus hijos. Entonces, cuando vos te das cuenta que el propósito de Dios para tu vida es que toda tu vida la vivas para Él, en vos hacerlo, en vos gastarte, en vos dedicar todas tus fuerzas, todas tus energías, en madurar, en crecer, en conocerlo, en servir a otros, en conocer más la palabra de Dios, van a ir apareciendo solas esas cosas especiales, específicas, en las cuales Dios te está llamando. Otras personas a tu alrededor van a empezar a reconocer eso y te van a decir, la verdad que te vemos que vos estás con todo para Dios, pero una cosa en la que Dios te usa muchísimo es en las palabras de ánimo, que es un don espiritual, el dar ánimo. Cuando vos tenés esa cosa diferente de los demás, de que cuando vos siempre estás buscando en poder darle unas palabras de aliento a los demás. Y eso es una confirmación de que ese puede ser uno de tus dones espirituales. No te sientes ahí a esperar a ver si algún día, no sé, viene el pastor y me dice, mirá, me parece que tenés esto. Vos andá y dedicá tu vida para Dios y vas a ir descubriendo ese llamado y otros lo van a ir confirmando también. Entonces, recordá que Dios es más glorificado cuando nuestro trabajo y nuestro servicio refleja su trabajo y su servicio. Y para eso nos tenemos que parecer a Él. Ahora, ¿cómo es que hacemos la voluntad de Dios? Interesante, ¿no? Y ahí hay un pasaje muy conocido, sencillo pero importante, que está en Mateo 6:33. ¿Alguien se acuerda qué dice Mateo 6:33? Algunos lo están murmurando, se lo acuerdan. Díganlo más fuerte. Decirlo en portugués no pasa nada. Tenemos intérpretes, así que... Yo les traduzco. Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Aprendí el portugués tremendo. Siempre me costó tanto. Nada, tomá ahí por animarte. Tremendo, ¿viste? Acá acabo de descubrir un don nuevo. Impresionante. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, Dios lo manda. Dios se los manda. Entonces, dedicá tu vida a buscar el reino de Dios. ¿Vos querés cumplir con el llamado de Dios para tu vida? Servilo con todo tu corazón. Dedicá tus pensamientos, tu fuerza, tu dinero, tus dones, tus pensamientos a Dios y su reino. Y mientras lo estás haciendo, y a veces puede llevar años, Dios va a ir abriendo puertas. Dios va a ir enviando personas que te confirmen, que te animen, que te vayan. Dios va a ir dándote también tu convicción y seguridad. Y para que vos puedas decir, este es el llamado de Dios para mi vida. El llamado de Dios para tu vida tampoco tiene, el específico, tampoco tiene por qué ser el mismo para siempre. Yo tengo 32 años. Recién hace 3 años me enteré que Dios quería que fuera pastor. Antes pensaba que no, de adolescente, pensé que Él quería que yo fuera misionero en otro país. Y quizá realmente me lo dijo y va a pasar más adelante. Pero el llamado de Dios para mi vida hoy es que yo estoy acá en Uruguay pastoreando una iglesia en Las Piedras. Y quizá más adelante, dentro de unos años, ahí me vuelvo a decir, bueno, ahora es el tiempo de que tu llamado sea diferente y vas a ir a otro lado. No lo sé. Yo dejé un vaso con jugo de traer, me lo puede traer, un vasito blanco. Entonces, conocer... Opa. Es que me pongo así con el fuego de pelo allá a gritar y me quedo sin voz. Mal, sí, pero te voy a contagiar todo. No sé si estoy solamente más... Bueno.
Entonces, conocer la voluntad de Dios no tiene nada que ver con cosas medias raras y místicas, sino que consiste en amar a Dios, atesorar sus mandamientos, la palabra de Dios, y buscar la santidad con cada gramo de energía que tengas. No encontramos la voluntad de Dios preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida o cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida. Al contrario, encontramos la voluntad de Dios al preguntar, ¿estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y por supuesto que en nuestras vidas eso se va a ver de maneras diferentes. Pero jamás vas a poder encontrar esas respuestas específicas si vos no empezás a dedicar tu vida a Dios. Mira, quiero terminar pensando en unos ejemplos. Quiero bajar esto. Hay un par de ejemplos de la Biblia que me llaman mucho la atención. ¿Se acuerdan de Daniel y de José en la Biblia? ¿Sí? José, ahí la segunda mitad de Génesis, y Daniel, o convenientemente el libro de Daniel. Entonces, hay dos cosas muy similares de ellos. Los dos terminaron siendo... ¿Alguien se acuerda qué terminaron siendo al final de su vida? ¿Líderes de qué? Gobernadores, líderes de la nación. Prácticamente segundos al mando. Ahora, bueno, en el caso... Y aparte está bueno porque estos son dos casos diferentes. En el caso de José, él siendo un gurí, tuvo unos sueños, tuvo una experiencia media sobrenatural, ¿no? Sobrenatural, donde él intuía que algo grande iba a pasar con su vida. Pero ¿qué es lo que no recibió en ese sueño? ¿Qué hacer para llegar ahí? ¿No? Imagínate, imagínate, no sé, me despierto mañana y le digo, muchachos, tuve una visión de que voy a ser presidente de Uruguay. Pero jamás estuve metido en nada de política. Yo no sé, me da medio lo mismo cualquiera de los partidos políticos. No sé, ni idea. No tengo ni idea cómo llegar, no tengo ni idea qué hacer. Menos mal que no le contó a José cómo iba a terminar ahí. Y con Daniel no sabía, él no tuvo ningún sueño. A él le pasó también algo diferente, pero parecido a lo de José, en el sentido que los dos fueron tomados como esclavos. José literalmente fue vendido como esclavo y Daniel fue lo que se llama un cautivo, que termina siendo un esclavo también, pero fue cuando Babilonia conquista ahí el pueblo de Israel y se lo lleva junto a un montón de personas más ahí a Babilonia. Entonces, la pregunta es, el llamado de Dios para sus vidas específico claramente fue, cuando leemos su vida, que ellos terminaran siendo de tremenda influencia para todo el país, para todo el imperio. Terminan siendo de tremenda bendición para gobernar, para traer sabiduría, para que el nombre de Dios sea conocido en todo Egipto, en todo el imperio babilónico. Ahora, ¿cómo fue que ellos descubrieron ese llamado para su vida? Hay una frase reconocida de Daniel, ahí cuando arranca. ¿Se acuerdan que Daniel lo vienen a entrenar porque se dieron cuenta que es medio inteligente? ¿Y él qué dice la palabra? Él se propuso en su corazón no contaminarse. Él está hablando específicamente de la comida del rey, pero claramente se propuso en su corazón no contaminarse con nada de las cosas que no pertenecían a su llamado claro de ser santo. Y eso fue lo que lo llevó a que las puertas se le fueran abriendo y terminara como segundo al mando de todo el imperio. En el caso de José tenía todas las razones, cuando hablamos hoy de excusas para no hacer la voluntad de Dios, tenía todas las razones para decir, todo bien con Dios, pero me vendieron como esclavo mis hermanos. Él está en la condición perfecta para abandonar su fe y para decir, ¿sabes qué? Yo voy a dedicar mi vida ahora a sacar provecho y buscar la forma de sacar ventaja y estar lo mejor que yo pueda, ya que ahora soy un esclavo. ¿Y se acuerdan que José después terminó siendo siervo de Potifar? Y en una Potifar, cuando se iba a trabajar, si me permiten la expresión, la esposa de Potifar le tenía ganas a José. ¿Se acuerdan? ¿Sí?
Y José, ¿qué hizo con eso? Dijo, ¡pah! ¡Qué buena oportunidad! ¿No? El jefe no está. Y ahora imagínate, de un esclavo, así no solamente voy a tratar con la mujer de él, sino que después me va a tratar bien. Para la situación que él estaba como esclavo en un país lejano, era quizás lo mejor que él se podía imaginar. De cómo él podía llegar a estar bien, humanamente hablando. Sin embargo, él propuso en su corazón ser santo y huir del pecado. Y eso fue lo que lo llevó primero a la cárcel, pero después a ser el segundo al mando también de Egipto. Los amigos de Daniel, ¿se acuerdan de Sadrac, Mesac y Abednego? Yo me pregunto siempre, ¿dónde estaba Daniel en esa historia? ¿No? Vaya a saber, se había ido de vacaciones a otro lado. Pero ellos también, ellos se habían propuesto en su corazón esto, llegar a proclamar el nombre de Dios a todo el imperio. Ni se imaginaban cómo podían hacer eso. Sin embargo, dice, cuando vino el decreto de que ellos tenían que postrarse y adorar a un ídolo que el rey había puesto, ellos se negaron a eso y fueron fieles y estuvieron dispuestos a morir. Hasta el momento en el que Dios los libró del horno ardiente, ellos podían pensar que el llamado de Dios para su vida era morir ahí. No sabían, ellos no sabían que después Dios los iba a salvar. Entonces creo que estas cosas en la palabra de Dios nos demuestran que vos querés hacer grandes cosas para Dios, vos querés que Dios te use de formas tremendas, vos querés perfeccionar tus dones, tus talentos, vos querés servir, vos querés tener claro cómo vas a poder influenciar con tu carrera, con tus estudios, ser una persona de influencia en este mundo, en la sociedad, en tu iglesia. Preocúpate por seguir la voluntad de Dios y tu llamamiento a ser santo. Y confía en que Dios va a ir abriendo las puertas necesarias. Algunas van a ser puertas dolorosas, pero las puertas necesarias para poder ser santificado. Vamos a orar. Querido Dios, yo te quiero agradecer, Dios, por este tiempo. Y quiero pedirte por cada uno de los chicos, de los amigos, Señor, que están acá, que vinieron a participar de Caleo. Y te quiero pedir en el nombre de Jesús que vos puedas obrar en sus vidas grandemente, para que enciendas en nosotros un fuego de buscar responder al llamado de santificación en nuestras vidas. Que querramos decir con todo nuestro corazón, yo quiero ser santo porque Dios, quien me llamó, es santo. Y que estemos tan preocupados con vos, con tu reino, estemos tan consumidos, Señor, por todas las cosas tremendas que vos querés hacer en nuestro corazón. Que eso nos vaya llevando, a veces hasta sin darnos cuenta, a chocarnos con ese propósito específico que vos vas a querer con nuestras vidas. Ese ministerio en el cual vamos a estar, ese servicio en el cual vamos a hacer, esa carrera que vamos a usar para tu gloria. Pero que todo parta, Señor, de querer consumir nuestras vidas y ofrecerlas, Señor, como una ofrenda en el altar, Señor, a ti. Y querer vivir siempre para tu gloria, en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a poder conocer tu voluntad, a poder seguir tus pasos, a poder obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.